Vamos a hablar en este vídeo sobre for y sobre cómo podemos iterar sobre colecciones de múltiples formas, ¿vale? En primer lugar, con for each, que creo que no he hablado de él todavía. En segundo lugar, mediante la palabra clave for, con las cosas que podemos hacer, sobre todo para escribir menos. Al final, sí, es verdad que voy a contar hoy lo mismo dos veces, pero una de las formas, la que usa la palabra clave for, nos permite hacer cosas más complejas escribiendo menos letras que si lo quisiésemos hacer directamente con operaciones con funciones, y ahí es donde está la gracia. Vamos a imaginar que tenemos una lista con lenguajes, ¿vale? Como por ejemplo Java, Scala, etcétera, etcétera, ¿vale? Y yo quisiese iterar sobre cada uno de los elementos de mi colección, es decir, quiero tener una pieza de código como una función y que esa función se ejecute para cada uno de los elementos contenidos en esta lista. ¿Cómo lo haríamos con Scala? Por medio de la operación for each, por ejemplo, que es una operación que podemos usar directamente con las colecciones, ¿vale? Al final es una operación un poco como cualquier otra operación que trabaja con colecciones que ya hemos visto. Acepta una función que tiene un parámetro, ese parámetro se supone que es un elemento de la colección y al final se llama la función que le vayamos a dar tantas veces como elementos hay en la lista. En cada iteración el parámetro va a valer cada elemento distinto. Por ejemplo, si yo le llamase con L y lo que hiciese fuese imprimir por pantalla, L me parece un buen lenguaje. Esto lo que va a acabar haciendo es imprimirme la misma cadena de caracteres, pero para cada lenguaje de programación. Yo podría sustituir esto por cualquier otra pieza de código un poco más complicada. Hay que tener en cuenta que for each es una operación que, a ver si puedo hacer que se muestre, devuelve un unit, es decir, no devuelve nada. No es como un map, ¿vale? Ni como un flat map, que flat map o map, pues sí, también te dejaban pasarle código. O sea, al final te acababa devolviendo algo. La diferencia es que for each no te devuelve nada, es una función terminal, ya directamente a partir de aquí no hay nada más que hacer. Esto lo tenemos que tener en cuenta porque es muy importante, se supone que for each no va a devolver nada. Si necesitamos simplemente transformar unas cosas en otras, tenemos que seguir utilizando for each, o sea, tenemos que seguir usando map, que es la que nos va a devolver luego una lista con todas esas cosas. Esto, que con la operación for each lo podemos hacer, también lo podemos representar con la operación, bueno, con la palabra clave for, que nos va a permitir hacer cosas más interesantes y más potentes de una manera mucho más concisa. Decir tiene que al final esto en muchas ocasiones el compilador de Scala lo que va a hacer es transformarlo en operaciones que trabajan directamente con for each, con map y todo eso, pero al final nosotros vamos a escribir menos. La forma básica de un bucle for escrito con la palabra for vendría a ser, entre paréntesis, poniendo en primer lugar la variable que queramos usar para cada elemento del conjunto y luego decir que esta variable se extrae por medio de una flecha que apunta hacia la izquierda de la colección lenguajes, ¿vale? Es decir, esto lo podríamos decir como para cada L de lenguajes exactamente lo mismo. De hecho, el código que producen es el mismo. Al final es exactamente igual. La diferencia está en que, bueno, en una forma nosotros lo ponemos así y en otra forma lo ponemos así. Evidentemente esto es mucho más conciso de escribir sin duda. Al final se recorre igualmente lenguajes, para cada uno se asigna L y se ejecuta la misma función, en este caso 6 veces. El caso es que con for podemos hacer cosas más avanzadas aparte de esto. Por ejemplo, vamos a imaginar que tenemos dos colecciones. Una colección con los lenguajes y otra colección con las opiniones que podamos tener sobre lenguajes. Por ejemplo, conciso, moderno, y quisiésemos hacer una especie de generador de comentarios snob sobre lenguajes de programación, tipo, no, Java es un lenguaje aburrido, Java es un lenguaje divertido, Scala es un lenguaje, es decir, si quisiésemos combinarlo. Básicamente queremos hacer un producto cartesiano entre los elementos de un conjunto con los elementos del otro. Bueno, pues con for lo podemos hacer. ¿Cómo? Simplemente poniendo un punto y coma y poniéndole más enumeradores, ¿vale? Por ejemplo, para cada O de opiniones. ¿Y esto qué va a hacer? Pues esto al final lo que va a hacer es combinar para cada L, para cada O. Al final lo que quiero llegar es a que se hace un producto cartesiano, ¿no? O sea, se toma primero Java y luego para cada Java se toma cada opinión, luego se pasa al siguiente lenguaje y se repite con cada opinión, ¿vale? Si yo hiciese un cambio, por ejemplo, podría decir que el lenguaje tal me parece tal, ¿vale? Por ejemplo, el lenguaje Java me parece moderno, me parece atrevido, me parece anticuado, aburrido,
etcétera, etcétera, y así con todos. Esto, por supuesto, es algo que yo podría hacer con operaciones tipo for each, y de hecho es a lo que lo va a reducir el compilador de Scala. Esto sería equivalente a hacer pues lenguajes for each L, pues opiniones for each O, y cambiando el println por este otro println. ¿Vale? Al final te va a generar el mismo código. ¿Lo veis? Claro, sigue siendo más conciso escribirlo así. Va ganando de momento el for. Más cosas que podemos hacer con for. Filtros. Por ejemplo, nos puede interesar filtrar para que el bucle for solo itere sobre aquellos elementos de lenguajes que, yo qué sé, que terminen por A. O sobre aquellas opiniones que empiecen por A. Los filtros en for estaría pensado para que los escribiésemos if... Bueno, de hecho, los podríamos poner aquí directamente. If L ends with A, por ejemplo, para quedarnos solo con aquellos lenguajes que terminan por A. Y por aquí, pues, if O starts with A. ¿Vale? Es decir, itera sobre aquellos lenguajes solo si terminan por A, y luego para cada uno itera sobre esas colecciones, sobre esas opiniones, solo si empiezan por A. ¿Vale? Y al final, pues, hacemos esto. Me parece atrevido, anticuado, aburrido, pero ninguno de los otros, porque ninguna otra opinión empieza por A. Y lo mismo con los lenguajes de programación, no hay ningún otro lenguaje de programación que termine por A. ¿Hay más formas de expresar esto? Por supuesto que las hay. Quizás alguien pueda decir que esto sería lo mismo realmente que poner lenguajes, filter, pues lenguajes siempre que termine por A. Y con opiniones lo mismo, podríamos meter otro filtro para filtrar solo aquellas opiniones por A. Tú dices, ¿esto es posible hacerlo? Bueno, sí es posible hacerlo, pero evidentemente no es tan conciso porque tienes que escribir muchas más cosas. Para empezar, porque tienes doble asignación, ¿vale? Que, bueno, en un principio debería ser legal porque no está... ¿no? O sea, quiero decir... Sí, tú puedes... O sea, quiero decir, hasta que no se termina de evaluar esto, no se crea la variable o realmente, pero aún así tienes que escribir tantas veces una variable que es que no tienes ninguna razón para preferir hacerlo así. Y por supuesto, también lo puedes hacer utilizando el for each. Tú podrías hacer un filter, por supuesto, pues con la forma que ya conocemos, pero claro, ¿para qué hacerlo si te va a quedar tan extraño? De todos modos, con esto no quiero desalentar el uso de for each. Evidentemente el for each, pues por supuesto que tiene sus usos, pero tenemos que tener en cuenta que si vamos a hacer cosas un poco más complejas, tal vez la operación for directamente por medio de la palabra clave for nos lleve a una sintaxis mucho más concisa que sobre todo va a hacer el código más sencillo de comprender.